para leer el último versículo y ya seguir con el capítulo 4, que es donde nos hemos quedado. Esta maravillosa carta, este libro maravilloso de Hebreos, que tiene tantas buenas noticias para nosotros. Porque aunque toda la palabra de Dios es inspirada y toda la palabra de Dios es útil y toda la palabra de Dios es buena para nosotros, pero hay pasajes especiales en donde aún es mejor para nosotros, es de lo bueno lo mejor. Y en el capítulo 3, versículo 18, recordamos que el pueblo de Israel, por su incredulidad y desobediencia, no entraron al reposo. Entonces el Señor sigue diciendo: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así: el séptimo día reposó Dios de todas sus obras, en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra que se repite aquí más a menudo es la palabra reposo, la palabra descanso, el reposo. Todos anhelamos eso. Todos anhelamos un reposo en esta vida. Por eso, cuando por fin llegan las vacaciones, cuando por fin ya podemos disfrutar de unos días libres o podemos disfrutar de un tiempo para nosotros, anhelamos esas vacaciones en las que podamos estar con las personas adecuadas, podamos estar sintiéndonos bien nosotros, con buena salud, con buen ánimo, y poder tener lo que necesitamos delante, no tener dolor, no tener afán, tener todo lo necesario y a las personas necesarias. Todo eso sería para nosotros lo perfecto. Porque claro, si vas a compartir un reposo con algún problema, ya no está en reposo. Si el reposo consiste en que estás enfermo y te duele todo, hasta las pestañas, ¿qué reposo es ese? Si el reposo tienes que compartirlo con personas que son hostiles a ti, ¿qué reposo es ese? Si el reposo es que necesitas un montón de cosas porque no tienes nada, ¿qué reposo hay ahí? Ninguno. Luego entonces el reposo consiste en tener completo todo lo que tú necesitas. Es decir, como se dice en los hoteles, todo incluido. Pero no solamente todo incluido, sino teniendo a las personas que tú amas incluidas también. Porque si no, ¿qué reposo sería ese? Irse de vacaciones solo no es una buena idea. Necesitas entonces un reposo completo. Y todos anhelamos eso. De hecho,
La mayoría de nosotros sueña con ese reposo anhelado. Y Jesús prometió reposo a aquellos que creen en Él. Él lo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré reposar, descansar. Y dice algo muy curioso: llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Es curioso esto? Llevar el yugo de Cristo, llevar la carga de Cristo es descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque ser cristiano significa entrar en el reposo de Dios, la parte que nos pertenece aquí, y luego el reposo futuro, la parte que nos pertenece allá. ¿Y de qué manera podemos entrar nosotros en el reposo? ¿Cómo se entra en el reposo? Claro, si tú quieres irte de vacaciones, tienes que pagar. Y si quieres irte a un crucero, tienes que pagar o pedir prestado. Si quieres irte al sitio que tú quieres porque te gusta ver ese país, te gusta ver ese paisaje, te gusta esa playa, te gusta esa montaña, si no tienes dinero, no puedes ir. Entonces, ¿cuánto cuesta el reposo? Pero en la palabra de Dios, el reposo verdadero no cuesta nada, porque Cristo lo pagó en una cruz. Luego entonces dice la palabra de Dios que nosotros podemos ir a Él y recibir de Él ese reposo gratuito. Solo por la fe podemos entrar en el reposo. Eso es lo que los judíos, por su incredulidad, no quisieron. Dios les dio la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, para que por la fe la conquistaran, porque ya era suya, Dios se lo había dado, y ellos, por cobardía y por incredulidad, prefirieron el desierto y morir en el desierto, como así sucedió. Espero que no nos pase eso a nosotros. Espero que no pensemos que el único reposo que podemos tener es lo que hay en esta vida, porque valiente reposo es ese. Así que el apóstol nos habla aquí de un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo que tiene que ver primeramente con el descanso de la mayor carga que tenemos nosotros, y no es la hipoteca. De la mayor carga que tenemos nosotros. Y no son ciertas personas que nos amargan la vida, sino la carga peor que nos hace sudar mucho es el pecado. Como ha dicho nuestro hermano, todos los males provienen de ahí, todos los problemas vienen de ahí. Y podemos entonces descansar nosotros cuando Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Es eso verdad? ¿Podemos tener descanso entonces para el problema más grande que tenemos, que es el pecado? Sí, lo podemos tener. Porque Cristo se ha hecho cargo del pecado. Él ha cogido el pecado y aquí le ha quitado todo su poder. De hecho, nos dice la palabra de Dios que Jesús vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree en Él ya no es condenado. Entonces no hay, como dice Pablo, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú te puedes sentir agobiado porque llega el plazo que tienes que pagar y no tienes para pagar. Te puedes sentir agobiado en que tienes que entregar un trabajo y no has terminado el trabajo. Y te puedes sentir agobiado por eso. Y algunos se pueden sentir agobiados porque dicen: ¿qué pasará cuando me juzguen a mí? Porque yo soy pecador y tengo pecados. ¿Qué ocurrirá conmigo? Pero la palabra de Dios dice que como Cristo llevó nuestra condenación a la cruz, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús por la fe, es decir, a nosotros. Luego entonces el descanso viene cuando tú no tienes que luchar para convencer a Dios de lo bueno que eres. Cuando tú no tienes que luchar para demostrar a Dios cuán arrepentido estás. Cuando tú dejas de luchar para ganarte la bendición de Dios como si tú tuvieras que pagarle a Él por algo. Cuando tú entiendes el Evangelio, descansas y disfrutas. Mientras que no entiendes el Evangelio, luchas una y otra vez para pegarte como Pablo, coces contra el aguijón, para pegarte contra la pared. Porque aquel que no tiene fe en el Señor Jesucristo siempre lucha, siempre está molido, siempre está triturado. Cuando Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga, es porque los judíos también tenían su yugo, es decir, lo que había que hacer para ganar el favor de Dios. Y si usted quiere que Dios le bendiga, pague. Si usted quiere que Dios le favorezca, lleve la carga.
Si no lleva la carga, no hay nada que hacer. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil. O como dice el apóstol Juan, sus mandamientos no son gravosos, pesados. O como dice también, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Luego entonces, el reposo lo podemos obtener cuando nosotros por la fe entendemos qué ha pasado en la cruz, cuando por la fe lo aplicamos a nuestra vida y dejamos de pelear, entendiendo que por la fe ya Cristo se ocupó de la condenación del pecado, y es más, también se ocupó de la esclavitud del pecado. Jesús lo dice así, a aquellos que habían creído en Él, o a aquellos que le habían oído a Él: si sois mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, siempre hemos sido nosotros libres. Claro, se les había olvidado que Roma los había invadido y que eran esclavos de Roma, pero eso es una omisión sin importancia. Pero dice, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice el Señor Jesús? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no tiene la herencia. Es el hijo el que tiene la herencia, no un esclavo. Entonces dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego entonces, ¿qué descanso puede haber en alguien que intenta liberarse de una cadena que la que no puede salir? Ninguno. Aquel que lucha por salir de algo en la que no puede, en la que no tiene fuerzas. Por eso dice aquí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, solo Cristo nos puede libertar de la esclavitud del pecado, para que el pecado no tenga señorío sobre nosotros, para que el mal no nos domine, para darnos la libertad verdadera que es seguirle a Él. Luego entonces, aquí el reposo consiste en entender que somos esclavos del pecado, pero si Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, ahora podemos reposar. Mejor dicho, está en Romanos capítulo 6. Yo creo que eso es el pasaje más demoledor contra el pecado. Y sabes una cosa, el diablo no quiere que tú leas Romanos 6, quiere que leas otra cosa, otros libros, otra gente, otros pasajes de la Biblia, pero no quiere que leamos Romanos 6. Prefiere que leamos los 10 mandamientos, o la historia de Abraham, o la historia de Moisés, o los Salmos, pero no que leamos Romanos 6. ¿Sabes por qué? Porque Romanos 6 le perjudica mucho a él. Porque nos dice qué ha hecho Cristo en la cruz, y es tan poderoso lo que dice ahí. Y hay tantos que no entienden esto. Es una pena. Pero mira lo que dice Romanos 6 acerca de tu pecado y del mío. Romanos 6 dice así, versículo 6, Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, es el fin de la dictadura del pecado. Dice aquí, fue crucificado con él, para que en la fuente del pecado, el dictador del pecado, la tiranía del pecado, el jefe del pecado, sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Y ahora dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o deseos malvados. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, vuestros cuerpos, al pecado, como instrumentos de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aunque tenga que parar aquí, tengo que hacerlo, porque quiero, hermanos, que aunque de todo lo demás que yo vaya a decir hoy, o que diga la palabra de Dios, no os acordéis de nada, por lo menos que os acordéis de esto. Porque aquí es donde un montón de cristianos estamos equivocados y estamos haciendo el tonto, literalmente, por no entender las Escrituras, por no esforzarnos en ver qué ha hecho Cristo por nosotros.
y seguir las estupideces de tanta gente que no lo entiende. Verás, érase una vez una persona no cristiana, yo, y esta persona no cristiana estaba esclavizado a no sé cuántos pecados, vicios, hábitos pecaminosos, mentiras, lo que sea, un currículum impresionante. Yo estaba esclavizado al pecado, estaba muerto en el pecado, estaba sujeto al pecado, el pecado mandaba en mí, yo no podía con el pecado, yo era un esclavo del pecado, un siervo del pecado, y así es como yo vivía. Un día, el Espíritu de Dios me reveló que Jesucristo murió en la cruz para liberarme a mí de la dictadura del pecado, de la opresión del diablo, para liberarme a mí de tener que ser siervo del pecado. Y eso lo hizo Cristo en la cruz cuando venció al pecado, cuando venció a la muerte, cuando venció a Satanás. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Todavía no estás dormido? Bien, sígueme un poco más. Te estoy contando mi historia. Ahora tú dirás, ¿eso era la mía? No lo sé. Eso yo no lo sé. Dios lo sabe. Yo te cuento la mía. Bien. ¿Cómo Jesucristo en la cruz, con su muerte y con su resurrección, venció a toda la maldad, no solamente una poquita de la maldad, sino a toda maldad? Quiere decirse que ahora Francisco Ruiz Caraballo, que soy yo, se ha mudado del reino del pecado, del país de la maldad, de la nación pecaminosa y perversa y del tirano del pecado que me gobernaba a mí y cuya ley yo no podía romper de ninguna manera. Y me ha sacado el Señor Jesucristo de ese país horrible y me ha llevado al reino de la gracia, al reino de la libertad, al reino de la santidad, al reino del fruto del Espíritu Santo, al reino del poder de Dios, al reino de Él. Entonces ahora yo no vivo en el reino viejo. Es que yo no puedo estar en dos sitios a la vez. Yo no puedo vivir en Australia y en Tomelloso. Lo siento, no puedo hacerlo. ¿O sí? ¿Puedes tú hacerlo? Yo no. Yo no puedo vivir en Australia y en Tomelloso y en Jaén. No. Tengo que vivir en un sitio. Y Dios me dice, vosotros que habéis creído en Él, habéis sido sacados del país del infierno y habéis sido llevados al reino de la gracia. Y ahora bien, si tú te mudas de un país a otro, ¿tienes que obedecer las leyes de otro país, del país donde venías? De ninguna manera. Si uno está viviendo en una dictadura y se marcha a otro país, el dictador no tiene nada que hacer con él. Porque ahora estás bajo la protección como refugiado y como ciudadano de pleno derecho de ese país y estás bajo esas leyes. Entonces el tirano de otro sitio no puede decir, oye, tú aladra lo que tú quieras, pero tú no tienes poder alguno, porque ahora estoy en otro reino, con otras leyes, bajo la protección de otro rey, bajo la protección de otro gobierno. Y además, un gobierno infinitamente más poderoso que el tirano. No un poco más poderoso, sino infinitamente más poderoso que el tirano. Ahora, ¿me sigues? ¿Dónde está un cristiano? ¿Dónde aparecí yo? Por la gracia, por la misericordia de Dios, pasé del país de la condenación, de la esclavitud, del pecado, de la corrupción, de la depravación, de la frustración, de la mentira, etcétera, 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 sujeto a esa ley, a esa tiranía. El Señor me trasladó al reino de su amado Hijo, no como refugiado, sino como hijo, como ciudadano de pleno derecho, como perteneciente a su reino ahora. Muy bien. Entonces el antiguo rey, viendo que ya no estoy viviendo con él, me dice, Fran, vente para acá un poco, vente de vacaciones aquí. Aquí vivías mejor, aquí no tenías problemas, aquí te vamos a ofrecer mejores cosas. Pero mira, es que yo ya me he mudado y ya no quiero saber más nada de ti. No, pero vente por aquí aunque sea de vacaciones. Y cuando somos tentados, nos vamos de vacaciones un poquito con el mundo.
Ay, voy a poner unas vacaciones ahí. Con la carne, con el pecado. Y de vacaciones. Vamos a ser esclavos otra vez. Pero ¿de dónde soy yo? ¿De dónde soy yo ahora? Yo soy ahora ciudadano de Cristo. Entonces, ¿con quién me tengo? ¿A quién soy yo responsable? ¿Cuál es la ley que me rige a mí? La ley de la gracia. Ya no estáis bajo el pecado, sino bajo la gracia. Cuando yo vivía bajo el poder del pecado, en la tiranía del pecado, tenía que pecar sí o sí. Pero ahora que estoy con Cristo, bajo la gracia de Dios, en la luz de la cruz, yo no tengo por qué pecar. No tengo por qué hacerlo porque tengo el poder de la cruz, el poder del Espíritu y el poder de Dios. Y como estoy en el reino de la gracia, porque el pecado no va a ser el Señor de tu vida, porque tú no estás en el reino del pecado ya, sino que estás en el reino de la gracia. Tú no le perteneces al pecado, tú no le debes nada al pecado, tú no le debes nada al mundo, tú no tienes por qué estar ahí. Tú ya te viniste a la gracia. ¿Qué haces ahí? No, tú vete a tu casa, vete de donde tú eres. Vete a disfrutar de lo que Dios te ha dado. Vete al reposo de Dios. Vete con Él. ¿Y eso cómo se aplica? Verás. Suponte que eres tentado en tu mente pensamientos que no debes tener. Eres tentado en tu boca a decir lo que no debes. Eres tentado en tu corazón a amar lo que no debes. O eres tentado a hacer lo que no debes. La tentación viene a ti. Es el viejo tirano. Vete para acá, venga, vamos. Entonces tú estás, ¿dónde estás tú? Tú estás en el reino de la gracia. Entonces, ¿cómo te defiendes tú de eso? Tú dices, un momento. ¿En qué país vivo yo? Vivo en el reino de la gracia, de la santidad, del poder, de la cruz. Vivo en el reino de Cristo. No tengo por qué ir ahí. No tengo por qué hacerlo. Dios tiene todos los recursos para que yo, Francisco Ruiz Caraballo, deje de hacer el tonto yendo a mendigar al cubo de basura del mundo. ¿Te lo puedo decir más claro? Como yo vivo en el país de la gracia y aquí las calles son de oro y todos maravillosos con el Señor, no tengo por qué ir a mendigar al viejo hombre que todavía está agonizante dentro de mí. ¡Vuelve a lo viejo! No, que estás muy arrugado y hueles mal. No tengo por qué hacerlo, porque el pecado no se puede enseñorear de mí, porque yo no estoy bajo la ley del pecado. El dictador del pecado no tiene ningún poder sobre mí, no puede hacer nada contra mí, porque yo estoy en el reino del poderoso. Es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo. Por lo tanto, si yo estoy en el reino de Dios y estoy aquí en el reino de Dios, cuando la tentación viene a mí, puedo decir, un momento, ¿a quién pertenezco yo? ¿De quién soy yo? ¿En qué país vivo yo? ¿Quién es mi rey? ¿Quién es mi Señor? Es Cristo. Entonces el pecado fuera. Es que el problema es que tú no lo entiendes o no lo quieres entender. O te están engañando o te están robando la cartera y no te das cuenta. No te preocupes, a mí me ha pasado eso por mucho tiempo. Pablo dice, según la posición que tú tienes, así son las cosas que tú tienes. Si alguien tiene la posición de ser embajador de un país, no le pueden dar 20 euros de sueldo. No le pueden dar unos pantalones rotos. No puede comer bocadillos de tortilla todos los días. No puede vivir en una chabola. No puede ir en bicicleta. Si una persona tiene la posición de embajador de una nación, esa nación verá que su embajador sea una persona con dignidad, que representa a su nación con dignidad y debe de tener las cosas necesarias, herramientas necesarias para hacer su trabajo como embajador de un rey o de una nación al cual ese embajador representa. No puede vivir por ahí una vida perdida. No puede estar haciendo lo que todo el mundo hace, porque él nunca deja de ser un embajador. Nunca deja de ser quien es. Su posición ha sido, usted ha sido nombrado como embajador de nuestro país, lleve muy en alto nuestra nación, donde usted vaya, y a lo que se le encargue de hacer. Y entonces, ese embajador
Ya no vive en la miseria, no lleva zapatos rotos, no vive una vida descuidada, sino que por la posición que tiene y los recursos que tiene, puede usarlos cuando lo necesite, porque esa es su posición. Y hay de aquel quien toque a un embajador de otro país, porque es un delito bien grave. A los embajadores no se les toca, porque son ciudadanos de otra nación y tienen una dignidad diplomática, representan a una nación completa donde esa nación todavía no pueden estar. Y el diplomático que está allí, el representante que está allí, representa a su país. Y donde él vive es un lugar inviolable. Y él está al margen de las leyes de ese país. No se le pueden aplicar leyes a ese hombre. Tienen que ser leyes distintas. ¿Por qué? Porque es un embajador. Vive en ese país, pero es de otro sitio. Y por lo tanto tiene una dignidad y un respeto, etcétera, que tiene que hacer como embajador. Escúchame. ¿Me has seguido hasta aquí? Bien. Tú y yo somos embajadores de Cristo en esta tierra. La ley del pecado no tiene nada que decirnos a nosotros. Eso lo hemos dejado ya. La ley del mundo no tiene nada que hacer con nosotros, porque nosotros somos del Señor. La ley del viejo hombre que habita en nosotros tampoco tiene nada que ver, porque ahora nuestra posición, es decir, nuestra identidad, lo que somos, quiénes somos delante de Dios, le pertenecemos a Él, somos de Él, y por lo tanto el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo dice Pablo, el apóstol Pablo lo dice, es una sentencia judicial. Por lo tanto, vosotros ahora, libertados del pecado, viniste a tener vida eterna, y dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, no va a ser vuestro gobernante, no va a ser quien os va a dominar, porque ya no estáis bajo su autoridad, bajo su influencia, bajo su yugo, bajo su dictadura, bajo su opresión, sino que estáis bajo la gracia. Ahora bien, el diablo te dice, tú no estás bajo la gracia, sino bajo el pecado. Así que tienes que servir al pecado. Algunas veces el diablo acierta, porque si tú no eres creyente, no estás en el país de la gracia, sino sigues en el país del pecado. Pero si de verdad eres creyente, el diablo dice, no, tú tienes que servir al pecado. Es inevitable que tú peques, es inevitable que tú caigas, es inevitable que tú hagas esto. Tú tienes que servir toda tu vida al mundo, al diablo con sus tramas, y en tu propia carne, porque tú eres débil, y como eres débil y eres de los míos, tú vas a caer, si no hoy, mañana. Y esa mentira de no entender cuál es tu posición en Cristo te hace creer, ay, pues ahora voy a tener que pecar yo también. ¿Cómo te defiendes tú de eso? Déjame que te diga cómo lo hago yo, que no lo sé si eso es mejor o peor, pero solo te puedo decir mi experiencia. Hay que reclamar los derechos que uno tiene y hacerlos valer cuando alguien te los quiere quitar, ¿sí o no? Si el jefe te dijo que te iba a pagar 30 euros y te da 20, tú dices, usted me prometió 30, págame lo que me debe, porque son tus derechos, ¿sí o no? A veces hay que reclamarlo. Y serías un bobo si no lo hicieras. Entonces tú sabes que el diablo ha venido para hurtar, para matar y destruir, ¿sí o no? Entonces tú sabes que el principal objetivo del diablo son los cristianos, pues los no cristianos ya los tiene. ¿Sabes? Los tienen en el corral. A los que no tienen el corral somos a nosotros. Entonces el diablo, si no puede desengancharnos completamente de Cristo, va a robarnos todo lo que pueda de lo que significa el gozo de pertenecer a Cristo, de vivir para Cristo. ¿Y cómo va a hacer eso? Pues de la manera que os hemos comentado, de las tentaciones. Ahora bien, cuando una tentación viene a ti en forma de lo que tú quieres, cada uno somos tentados según nuestra naturaleza pecaminosa, y lo que para uno no es una tentación, para otros sí lo es. De la manera que tú quieras. Puede ser pensamiento, puede ser palabras, puede ser obras, puede ser deseos ocultos, lo que sea.
cómo tú tienes que actuar. Recuerda quién eres y a quién representas. Recuerda que tú eres un embajador del Señor. Tú no perteneces ya a ese reino. Y entonces, ¿qué debes de hacer? Pues lo que yo hago es que me lo digo a mí mismo y clamo a Dios y reclamo mis derechos. Esta mañana cuando vine aquí me asaltaron muchos malos pensamientos en mi mente. Tú sabes que... ¿Tú te has enterado que yo soy pecador? Pues acaso no lo sabías. Te lo digo. Yo tengo una fábrica de pecados, a lo mejor peor que la tuya. No, todos igual. Pero verás. Cuando he llegado aquí, mi corazón pecaminoso ha empezado a fabricar pensamientos que no deben de ser. Y yo me di cuenta. Porque tú también sabes, cuando estás pensando mal, lo sabes, ¿a que sí? ¿Verdad? Espero que lo sepas. Entonces, esos pensamientos de pronto empezaron a venir a mi mente, para hacerse cada vez más potentes y argumentativos, con el fin de apartarme del gozo del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué he hecho? Viendo esto, viendo a dónde iban, me llevaban esos pensamientos. Los pensamientos siempre te llevan al pecado. Pero estás pensando mal y luego terminas haciendo mal. Pero siempre empieza por aquí. Pasa de aquí a aquí y luego a la acción. Entonces, cuando eso me ha pasado esta mañana, he recordado lo que dice la Biblia. Cuando alguno es tentado, dice, fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida para poder soportar, dice 2 de Corintios. Entonces yo me he dicho, y como no había nadie aquí, lo he dicho en voz alta. Yo es que tengo la costumbre de hablar solo. Bueno, no hablo solo, Dios me escucha, pero... Entonces yo digo aquí, ¿de quién soy yo? ¿A quién pertenece mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi vida? ¿A quién pertenecen? ¿De quién soy yo? Yo soy de Cristo. Por lo tanto, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi vida son de Él y no del pecado. Mira, al decir eso, desapareció absolutamente todo. Porque eso es la fe. La fe es recordarte. Está inquieta hoy, ¿no? ¿Has dado de comer ya o no? ¿Sí? La fe es recordarte quién eres. Y decir al Señor, Señor, ayúdame, porque yo no puedo con esto, yo no puedo controlar eso, pero tú sí. Pero ¿de dónde yo parto, hermanos, amigos? Yo parto de que yo estoy, vamos a suponer que este es el país de la gracia, yo vivo aquí, yo soy aquí, soy de aquí. No soy de Australia, no soy del Congo, estoy aquí, estoy en la gracia. ¿A qué has venido de ahí? Me da igual, ahora estoy aquí. Y si estoy aquí y estoy con el Señor y soy embajador suyo, Él va a proveer para mí todo lo que yo necesito para que cuando los malos pensamientos vengan, los malos deseos malvados del corazón vengan, cuando venga la tentación y la seducción para el pecado y el mundo me quiera distraer y espantar y no sé qué, y seducir y engañar con esas cosas, yo tengo que pararme y decir, un momento, piensa, considera, párate, ¿de quién eres tú? ¿A quién sirves tú? Y entonces tienes que decir, soy un embajador. Mi país es el reposo del Señor. Yo vengo del reino de la gracia. Pertenezco al reino de la gracia. Yo no tengo por qué soportar esto. No tengo por qué aguantar esto. No tengo por qué hacer esto. No tengo por qué ser sujeto a esto. No tengo por qué ser esclavo a esto. No tengo por qué padecer esto. Porque yo soy de la gracia y tengo en el Señor todos los recursos para hacerlo. Y si tú ejerces esa fe y muestras esa fe, el Señor viene en tu auxilio. Os he contado esta historia, pero para algunos que no estuvieron, déjame que te la recuerde. Había una muchacha, esto pasó de verdad porque, bueno, siempre las historias que cuento son ciertas, pero algunas son como recreaciones, esta no, esto es un testimonio de un pastor que lo escribió en un libro de una iglesia que estaba fundando él.
en un barrio muy, muy malo, muy problemático de los Estados Unidos, lleno de droga, de delincuencia. Y ese hombre tuvo el llamado del Señor para fundar una iglesia cristiana en ese barrio donde no se atrevía a ir nadie, a veces ni entraba ni la policía. Un barrio muy peligroso, donde los niños ni siquiera salían a la calle a jugar, por la delincuencia que había y lo terrible que era aquello. Y ahí ese hombre plantó una iglesia, para la gloria de Dios, que sigue todavía, en Brooklyn. Y en una zona muy, muy difícil. Y un día entró una muchacha a esa iglesia desesperada. Una chica que había estado en lo peor de la prostitución, en lo peor de la droga, había abortado, o sea, su vida era realmente espantoso, todo lo que el pecado había hecho de esa pobre muchacha. Y fue a la iglesia buscando una solución para su vida, porque estaba rebuscando los cubos de basura para poder vivir y vendiéndose su cuerpo como a lo que fuera con tal de una dosis nueva. Y esa muchacha entró ahí a la iglesia y el Señor tocó su corazón. Esa mujer fue salva y de la noche a la mañana se fue transportada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dejó toda su vida espantosa, horrible, buscó un trabajo, se consiguió un trabajo y reanudó su vida sirviendo al Señor, teniendo un trabajo digno, recuperándose su cuerpo, en fin, estupendamente. Un día en la iglesia coincidió con un antiguo novio que tenía cuando vivía en el pecado. Y supuestamente también ese novio se convirtió. ¡Oh, qué maravilla! Se convirtió mi antiguo novio. Ya está, esto es una señal de que tengo que casarme con él. Pues ya se ha convertido. Entonces, pues, empezaron a hablar otra vez, poco a poco y tal. Ya él se bautizó y tal. Y un día le invitó a su casa para comer una pizza. Bueno, muy bien. La chica fue para estar con él. Entonces allí aquel muchacho, después de hablar y tal, mira, yo he conseguido una dosis. ¿Qué te parece si nos hacemos una fiesta aquí a nosotros? Nos metemos la dosis y luego dejamos que todo pase. Estamos aquí los dos solos, nadie nos ve. Nos metemos la dosis y luego lo que tenga que pasar, pasará. Y en ese momento esa muchacha fue seducida por este hombre, su exnovio convertido, etcétera, etcétera, para volver otra vez. Y por un momento ella no sabía qué hacer, porque siempre le había gustado mucho ese hombre y la droga también le había gustado. Entonces, adelante, bienvenido. Entonces, cuando estaba... ¿Cómo estás? Cuando estaba a punto de decir que sí, se acordó de quién era ella. Ella había sido bautizada para demostrar que ahora ya no pertenecía al mundo, que había muerto al mundo, al pecado, que había muerto a la maldad, y había sido resucitada a una vida nueva. Recordó su bautismo, recordó la palabra de Dios, y entonces salió corriendo para el baño. Se metió en el baño, cerró la puerta y dijo: Espíritu Santo, te necesito ahora. Yo sé quién soy, sé de quién soy, y yo no quiero esto. Ayúdame porque yo no puedo negarme. Y en ese momento el Espíritu de Dios vino con tal poder sobre ella, abrió la puerta, le dio un empujón a ese hombre y le dijo: apártate de mí, no quiero saber nada de ti, yo soy de Cristo, olvídame. Ella recordó a quién pertenece y recordó de dónde viene o con quién está. Entonces Romanos 6
Romanos 6 nos está diciendo que hemos sido libres del pecado, de la condena del pecado, de la esclavitud del pecado, y que ahora estamos en el país de la gracia. Y en el país de la gracia rige otra ley diferente. No la ley del pecado que está en mis miembros, sino la ley del Espíritu, que es la que está en mis miembros ahora. Entonces ahora, nosotros los cristianos podemos defendernos con las leyes del reino de la gracia. Y de eso es reposar. Y termino. Después seguiremos con el reposo. Pero yo tenía que traer esto, es una cosa de Dios que ha traído en mi mente al mostrar esto. ¿Por qué hay cristianos que recaen en el pecado una y otra vez? En el mismo pecado una y otra vez. No están entendiendo el Evangelio. No entienden cómo funciona. Es como cuando alguien quiere arreglar un coche y no se da cuenta de que tiene que cambiar la pieza e intenta reparar la pieza y cada rato está rompiéndose otra vez por donde estaba el coche. ¡Cambia la pieza, muchacho! No, a ver si va a ser de esto, a ver si va a ser de lo otro, a ver si va a ser lo de más allá. Y el problema nuestro de muchos cristianos es que no entendemos cómo funciona el Evangelio, no entendemos quiénes somos, no entendemos cómo Dios nos trabaja en nuestras vidas. Como cuando te subes en un coche y no sabes los mandos cómo van. Entonces, ¿dónde está el claxon? ¿Dónde está el intermitente? ¿Dónde están las luces de antiniebla? Y te equivocas, no sabes cómo va. Recuerdo que una vez me prestaron un coche y lo que hice fue, no sé a dónde toqué, que apagué las luces de noche en la autovía. Me puse nervioso, yo no sabía cómo encender las luces y tal, me tuve que apartar como pude. El no saber cómo funcionan las cosas te hace fracasar. El no saber o no querer saber cómo funciona la vida cristiana te hace caer una y otra vez. Me explico. Quienes repiten en los pecados y no se levantan nunca y se arrastran por la vida cristiana es porque no entienden que eso no debe de ser porque estás en otro país ahora. No entienden que es por la fe en Cristo, solo por la fe en Cristo, y no por tu fuerza de voluntad, no por la cantidad de oraciones que hagas, no por la cantidad de reuniones a las que vayas, la cantidad de libros que leas, no por la gente que te pueda apoyar, por los sermones que puedas escuchar, ni tan siquiera eso. Es por fe, nada más y nada menos. Porque si tú eres un embajador, tú no estás sujeto a la ley de antes. Si tú eres un embajador, tú estás sujeto y perteneces a tu rey que te mandó y a la ley de tu país donde tú eres. No estás sujeto a la ley donde tú estás ahora de embajador. Tienes que respetar hasta cierto modo, pero no tienes que participar de ella. ¿Por qué? Porque perteneces al Señor. Esa es tu posición. Entonces tu posición te da unos derechos, tu posición te da un poder, tu posición te da una fuerza tremenda porque eso es lo que tú eres. Sin embargo, muchos dicen, como eres pecador, vas a seguir siendo pecador toda tu vida. Tú con esto no puedes, tú de esto no sales, tú esto no lo dominas, tú no sirves para esto. Tú nunca llegarás a tener libertad de este pecado, nunca vas a tener libertad de los malos pensamientos, nunca vas a tener libertad de los hábitos pecaminosos, nunca vas a tener libertad de la lengua murmuradora, nunca vas a tener libertad de no sé qué, nunca vas a tener libertad de no sé cuánto. Eso te lo dice el diablo, eso te lo dice tu propia carne, para que tú te olvides de quién eres tú. Porque cuando tú vuelves con tu mente y dices, vamos a ver, pero ¿de dónde soy yo? Yo soy del reino de la libertad. El pecado no se enseñoreará de mí, porque yo estoy bajo la gracia y no bajo las obras, no bajo la ley del pecado que había antes, no estoy bajo la tiranía del pecado, estoy en el reposo de Dios y debo reposar en Dios, debo confiar en Dios. Él peleará por mí, Él me librará a mí, Él vendrá por mi rescate, Él me salvará del pecado. Jesús ha venido para salvarnos, salvar a su pueblo de sus pecados. No dice para que nosotros venzamos al pecado, que en cierto modo lo vencemos, pero lo vencemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Nada nos separará del amor de Dios en Cristo. Es que todo es en Cristo. Y entonces no depende de que tú tengas fuerza y que digas un día por la mañana,
Desde mañana voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer lo otro. Eso es una pura trampa. Tú lo que tienes que hacer es vivir por fe cada día. Y conectarte con Dios siempre. Estar siempre pensando que cuando viene el pecado tú tienes que ahuyentarlo en el nombre de Jesús. Porque el pecado no se enseñoreará de ti. El pecado no tiene que mandar en ti. El pecado no tiene que someterte a ti. Sino que en Cristo tú someterás al pecado. Y por el poder del Espíritu lo harás. Porque así dice el apóstol Pablo, también en Romanos. Él dice, si seguís conforme a los deseos de la carne, moriréis. Ya lo creo. Si hacéis caso de los deseos de la carne, moriréis. El pecado te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la separación del Señor, te va a llevar a la ruina, te va a llevar al desastre, te va a llevar a todo lo malo. Si dejas que el deseo pecaminoso te lleve, entonces pecarás. Pero si por el Espíritu, escucha esto, si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne, viviréis. ¿Quién puede destruir los deseos de la carne? Tú no. Y yo menos. ¿Quién puede entonces destruir los deseos de la carne? El Espíritu Santo. Él sí, tú no. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué te empeñas en pelearte tú? Deja que Él te salve. Deja que el Espíritu de Dios obre. ¿Qué fue lo que hizo esa muchacha? Señor, yo no puedo. Señor, yo voy a pecar ahora mismo. Yo me voy a echar los brazos de este hombre otra vez. Yo voy a meterme la aguja otra vez. Porque mi cuerpo estaba sometido a eso. Mi cuerpo me llama a esas cosas. Y este hombre me atrae también. Yo voy a caer en ese pecado otra vez. Yo voy a ir a la ruina otra vez. Pero te necesito a ti. Ven a mí porque yo soy tuyo. Yo soy de ti. Así que ven a mí, libérame tú. Y si eso tú lo haces, tú vas a ver tus pecados bajo tus pies. Si tú caminas por la fe en Cristo y sabes que Cristo venció a todos tus pecados en la cruz, todos ellos, tú vas a coger tus pecados y los vas a despedazar. Tú vas a coger por el Espíritu de Dios esos pecados y los vas a destruir y los vas a ver arruinados bajo tus pies. Esos hábitos pecaminosos los vas a ver bajo tus pies. Esas palabras sucias las vas a ver bajo tus pies. Esos malos pensamientos, pensamientos negativos, pensamientos de Satanás los vas a ver bajo tus pies. Tú vas a ver toda esa ruina y todas esas tendencias pecaminosas y esos deseos pecaminosos de tu corazón los vas a ver bajo tus pies. Los vas a ver así porque es mayor el que está contigo que el que está en el mundo. Eso créete. Y no dejes que el diablo te engañe. Que no te roben la cartera. Porque tú le perteneces a Él. Y si tú clamas a Él, Él vendrá en tu rescate. Él, como dice él aquí, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿sí o no? Es poderoso para socorrer. Y socorrer no es nada más fuerte. No, socorrer es que te saca. Eso es socorro. El socorro cuando uno se ahoga es, espera, ya si eso ya voy. Aguanta un poco. No, si me ahogo es que como no venga me ahogo. Tiene que ser instantáneo. Y dice, ven al Señor para tomar la gracia, Hebreos 4, y recibir el oportuno socorro. ¿Qué hizo la muchacha en el baño? ¡Socorro, Señor! ¿Qué hizo el Señor? Socorrerla. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cualquier cosa menos ir por la fe a la cruz y pedir socorro a aquel que nos puede socorrer. Por eso pecamos. Entiende cómo funciona el Evangelio. El Evangelio es que tú la victoria ya la tienes ganada en Cristo. Cristo venció ese pecado en la cruz. Aprópiate esa victoria a tu vida. Y tú vas a ver, por la gracia de Dios, tus pecados a tus pies. Vas a ver crecer la obra del Señor en ti, porque toda esa maldad que hasta ahora te arruina y te domina, y toda esa esclavitud en la que tú estás, de inmoralidad, de lo que sea donde tú estés, donde yo esté, si yo acudo al país donde yo no soy y cojo las leyes de la gracia y al Señor de la gracia, tú y yo podemos volar como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Porque para eso Cristo nos salvó. Cristo no nos salvó, hermanos, para que nosotros hagamos lo que podamos. Ya estás en mi país, ¿no? Búscate la vida.
Como cuando alguien se muda de país por el tema económico y llega a un país extraño, búscate la vida, vete a ver que te den comida por ahí. No, cuando el Señor nos salvó, nos introdujo en su reino y nos proveyó todo lo necesario, porque no hemos llegado como ciudadanos, sino como embajadores. Es diferente, ¿no? No vengo como refugiado al reino de la gracia. Vengo como ciudadano de pleno derecho y con el cargo de embajador de Cristo. Y que yo sepa, Cristo siempre provee para sus hijos, ¿sí o no? No es que tú entras al reino de Dios y bueno, nada como puedas, lucha, venga, dale duro, a ver cómo. No, Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Pero ¿por qué no le crees? ¿Por qué crees que el pecado es más poderoso que Él? Eso es lo que nos pasa. Nos creemos que el diablo tiene más poder, que el mundo tiene más poder, que el pecado tiene más poder, que lo débil tiene más poder que lo fuerte. Lee Romanos 6 y reposa en el Señor. Vamos a cantar el alabanza.